Muy buenas, ¿qué tal? Primera jornada de la Lula Tour concluida. Primera llegada al sprint, jornada de transición y victoria para Tim Merlier, la primera de la temporada por delante del colombiano Juan Sebastián Molano. Michael Ziegler del Tudor ha sido el que ha terminado en la tercera posición y primer resultado impecable del Soudal al sprint en esta temporada. Un poco lo esperado, hay nombres muy importantes en esta carrera que ahora vamos a analizar un poco porque tampoco hemos hecho previa por aquí en el canal, pero para que veáis directamente resultados: Merlier por delante de Molano, Ziegler, Moschetti, Groenewegen quinto. Un poco decepcionante para él seguramente, en un ciclista como Groenewegen, viendo los nombres que hay y que lo han superado, podría haber ganado esta etapa perfectamente o haber estado en la segunda posición. Sigue siendo un buen puesto el quinto, pero es un corredor que aspira más, que no ha tenido pues la mejor llegada hoy y sobre todo teniendo en cuenta que corren en casa, ¿no? Que al final el equipo es Team Jayco Alula y que la carrera se llama Alula Tour, ¿no? Que al final es el mismo patrocinador y que por tanto pues seguramente los capos que patrocinan a su equipo pues estarán también muy presentes en la carrera, la seguirán más de cerca y tiene que haber mucha más presión también en el equipo por demostrar y por sacar un buen resultado en casa, ¿no? Por así decirlo. Y luego un poco decepción también Fabio Jakobsen, 11.º puesto. Ha estado lejos, sobre todo han desaprovechado una oportunidad muy buena porque el post NL ha hecho un trabajazo durante toda la etapa, han estado tirando, controlando los escapados, haciéndolo muy bien, y en ese último kilómetro, últimos 2 kilómetros, es cuando también otros equipos que ya estaban muy bien posicionados también, pues han intentado dar un pasito más hacia adelante. Soudal también ha buscado ese lanzamiento y ahí es cuando se ha descuadrado un poco todo, se ha quedado ya mal colocado Jakobsen y finalmente pues ese trabajo se ha quedado en nada con esa 11.ª posición, ¿no? Que bueno, al final creo que hay que aplaudir al equipo, lógicamente, porque lo han buscado, pero no les ha terminado de salir y mal resultado para un corredor que tendría que haber estado mucho más arriba. Más allá de esto, ha habido una caída a unos 5 kilómetros de meta que esperemos que los corredores que se han ido al suelo, sobre todo dos de ellos, no se hayan visto afectados, porque son dos nombres que deberían estar peleando por grandes cosas también en esta carrera, como es el caso de Rafa Almaica, que se ha ido al suelo, como veis, con toda esta zona rasgada, el maillot roto en el lado derecho, y que, bueno, la suerte que parece que ha llegado a meta sin más complicaciones, pero a partir de aquí hay que valorar, lógicamente, el estado físico de Rafael Maica y que, bueno, que no deja de ser la primera carrera de la temporada, que nadie se va a volver loco por acabar una carrera en estos momentos, por continuar, y que, bueno, tendremos que esperar a ver cómo evoluciona y que esperemos que se haya quedado aquí y que pueda disputar el resto de días en plenitud. Otro de los que se ha ido al suelo, Alexander Kristoff, que estaba también llamado a ser uno de los nombres importantes pensando en esta llegada al sprint, no ha podido estar por tanto en la disputa. Pero bueno, igualmente, pues lo dicho, tanto ellos dos, que son nombres así muy relevantes dentro del pelotón, como el resto de ciclistas implicados, que tampoco han sido muchos, estén en óptimas condiciones y puedan continuar. Un Alula Tour que, como he dicho, no hemos llegado a hacer previa aquí en el canal, entonces para que veáis un poco la lista de corredores que hay, que es muy top y que creo que nos va a dar, también con el recorrido que ahora veremos por encima, un gran espectáculo. Groenewegen, Dunbar por parte de Jayco Alula, también Luka Mezgec, por ejemplo, ahí, pero sobre todo Groenewegen y Dunbar, ¿no? que destacan bastante. Tim Merlier en el equipo Soudal, UAE con Mike a la cabeza, pero también está, por ejemplo, Mikkel Berg, está Molano, Adrià Pericas, ¿no? También aquí ya con el UAE haciendo esta labor. El Q365 con el debut de Thomas Pidcock, que veremos hasta qué punto puede rendir en esta carrera. El equipo Tudor, que bueno, destaca pues, Ziegler, que es el que ha terminado tercero hoy. Jakobsen, Degenkolb también en el caso del Picnic Post-NL, que traen una muy buena escuadra aquí. Kristoff, Abrahamsen, que tanto brilló en el pasado Tour de Francia, que también está en esta carrera. Andrea Pascualón, por ejemplo, es otro de los que está. Buratti, Astana, que tampoco es que tenga una plantilla como para tirar cohetes en estos momentos, ¿no? Y que bueno, que al final también de lo que tiene, que tampoco es mucho, pues tiene que ir repartiendo un poco sus bazas. El Kern Pharma, que ha empezado la temporada ganando y que veremos cómo lo hace aquí, porque creo que parece que sigue un poco esta racha de la Vuelta a España, que les sale todo, que siguen consiguiendo victorias y haciendo las cosas muy bien. Abner González, por ejemplo, en el equipo Caja Rural, que también lo puede hacer bien, en la selección de Arabia Saudí. El JCL Team
Ukio y luego pues otros 3 equipos invitados, el Teragnu, Rohai y el Wagner Bazin. Así que, bueno, creo que hay buenos nombres, la verdad, sobre todo pensando en esos sprints, Groenewegen, Merlier, tenemos también al propio Jacobsen, Christoph, hay nombres de los importantes, pensando en esta clasificación general también hay buenos escaladores. Y bueno, yendo ya a los perfiles, esta ha sido la jornada de hoy, etapa llana como veis, mañana ya primer final exigente, test para muchos corredores que hemos nombrado ahora mismo y sobre todo este final, ¿no? Estamos hablando de 160 kilómetros, prácticamente 167, y que tiene este final, que para que lo veáis directamente, estos son los últimos 3 kilómetros y tiene aquí 1 kilómetro, más o menos, prácticamente el último kilómetro, es una auténtica pared. Rampas máximas del 18% y luego ya suaviza esos últimos 200 metros, ya es prácticamente llano, pero bueno, vienes de un auténtico muro, vienes de una pared ese último kilómetro, así que será fundamental llegar bien colocado en toda esta zona y luego un sálvese quien pueda para ver quién se lleva esa victoria de etapa, el maillot de líder y unos segunditos respecto a sus rivales, que creo que va a ser muy interesante de ver esta etapa. Más allá de eso, la tercera jornada volverá a ser para los velocistas, la cuarta será otra en la que se decida quién gana esta clasificación general, porque tiene a pocos kilómetros de línea de meta, como veis, una subida de 2,9 kilómetros al 12% de pendiente media, que va a marcar claras diferencias, y luego una quinta etapa que tiene un terreno algo accidentado en ese tramo final, con esos repechos, que ya lo encadenan 2 veces, ¿no? Pasando por la línea de meta, y que, bueno, algún movimiento se puede llegar a hacer, pero tiene pinta de que será sobre todo para los sprinters. Entonces yo creo que la jornada de mañana y la cuarta etapa serán decisivas, veremos a partir de ahí cómo evoluciona todo, pero lo dicho, primer día tranquilo más o menos, con el susto final para Maika y Christoph, que esperemos que estén en plenas condiciones para lo que les queda de carrera, y por el resto creo que hay nombres importantes para mañana, ¿no? Sobre todo pensando en ese triunfo, quizá el propio Maika podía llegar a ser un corredor interesante, Eddie Dunbar, hay varios corredores de muy buen nivel, buenos escaladores, ¿no? Entonces yo creo que veremos una buena carrera y estaremos por aquí, como siempre, para seguir todo lo que ocurra. Así que nada, lo dicho, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!